Hoy te voy a contar una historia que va a ser un poco perturbadora, la verdad. Te va a dar un poco de miedo quizás al principio, pero créeme que tiene un final hermoso, un final feliz, ¿sí? Que a mí, personalmente, me abrió una perspectiva muy linda en mi vida, literalmente. Resulta que yo cuando empecé a leer la Biblia, ¿sí? Hace unos 2, 3 meses más o menos, o 4, eh, más o menos en marzo, sí. Yo empecé a entender las cosas de otra manera o como que mi ser empezó a elevarse mucho, mi conciencia empezó a elevarse mucho. Bueno, esta es la sabiduría que tiene Dios, el poder de Dios. A ver, Dios es sabiduría, ¿sí? Y cuando empezás a leer la Biblia, te abre nuevas perspectivas a tu vida y al principio sé que es difícil no entender las parábolas que Jesús nos daba, pero personalmente yo, mi espíritu, ¿sí? Era muy consciente en esas cosas y bueno, como que a mí siempre, bueno, mi gente, la gente que me conoce, me dice que tengo mucha luz, bueno, que soy diferente, ¿sí? Pero bueno, yo desde personalmente lo que yo opino de mí es que sí tengo mucha conciencia en todo lo que es el plano espiritual y como que suelo recibir muchos mensajes de Dios o suelo escucharlo mucho, sí, y más también cuando hablo con él, sí, espero también sus respuestas. Bueno, todo resulta que, bueno, después de leer la Biblia, sí, empecé a adentrarme mucho en las enseñanzas de Jesús, de hecho me vi de Chosen, que es una serie muy linda de Jesús que bueno, te enseña también a todo lo que Él hizo por todos nosotros. También me vi La Pasión de Cristo, que esa suele ser un poco más realista, ¿sí? A lo que pasó y bueno, toda la violencia que Él tuvo que sufrir para, bueno, para salvar a todos nosotros, para hacer la salvación y bueno, posteriormente Él no murió, Él resucitó y la muerte no pudo con él. Entonces Él es la vida y Él es amor. Y antes de arrancar con la historia, quiero decirte y aclararte esto, que amor, ¿sí? Lo podemos dividir en dos partes. Amor. Mor en latín es muerte. Entonces la palabra amor, ¿sí? Significa sin muerte. Es decir, si nosotros nos basamos, ¿sí? En un ser que era plenamente amor, es Jesús. Porque es sin muerte. Y también esto va también a la vida en sí, que todo lo que es esencial en la vida, todo lo que es esencial en la vida, todo aquello que no tiene muerte, no tiene fin, es la inteligencia, es todo lo esencial que hay en la vida. Eso es lo que no tiene muerte, no está en el plano material ni físico, ¿sí? Entonces, todo eso nunca va a morir. ¿Por qué? Porque está en un plano que nosotros no vemos, que bueno, es un plano superior al nuestro de acá en esta tierra. Bueno, dejando de lado eso ya, les voy a contar ahora sí la historia. Al adentrarme en Jesús, en la Biblia, en todas sus enseñanzas, me pasó algo muy perturbador que literalmente estuve a punto de quedarla, literal. Yo sabía que cuando iba a entrar al camino de Dios, que obviamente es más difícil de lo que pensaba, ¿sí? Porque te van a pasar muchas pruebas en la vida y bueno, es la prueba de fe. ¿Qué pasa? Yo sabía que cuando iba a entrar a la luz, ¿sí? Y alejarme de la oscuridad, ¿qué pasaba? Claramente, el diablo es tentador, el enemigo te tienta, ¿sí? Entonces, claro, muchas veces se disfraza y, bueno, quiere arrebatarte la vida, básicamente. Una noche yo no pude dormir literalmente. Estuve hasta las 7 de la mañana despierto. Bueno, a las 7 de la mañana justamente me dormí. Y bueno, me levanté a las 8 de la mañana. Es decir, ¿cuánto dormí? Una hora. Un fin de semana igual, un domingo. Justamente un domingo. Y esto es muy importante, este dato, ¿eh? Tienen que escucharme atentamente. Semana de Pascua. Todo lo que fue pasando en la Semana Santa. Me pasó en esa semana, literalmente. Y es que en esa semana es donde también siento yo que más te iba a atacar. Sí, el demonio, los demonios. ¿Para qué? Para quitarte tu luz, para sacarte esa esencia que tanto Dios quiere que vos tengas. Resulta que ¿por qué me levanté a las 8 de la mañana? ¿Y por qué dormí una hora solamente? Esa noche, bueno, madrugada, literalmente casi me muero. ¿Qué pasó? Estaba durmiendo, ¿sí? Yo estaba durmiendo así y empiezo a escuchar, o sea, ¿vieron la parálisis del sueño? Que ustedes
abren los ojos, no sé si les pasó alguna vez, a mí me pasó ya 2 veces, que literalmente cerrar, o sea, vos estás durmiendo y como que abrís los ojos, ¿sí? Abrís los ojos y no puedes moverte, ¿sí? O sea, tu cuerpo está paralizado y solamente ves tipo donde estás y simplemente ese espacio. Y vos empezás a ver figuras raras o una figura, yo por lo menos vi una figura muy turbia, una figura oscura, muy alta, que no tenía cara, no tenía rostro, o sea, era una figura oscura, nada más. Y la veía lejos. Y después de la nada vino rápido a mí y como que me empecé a ahogar, no podía respirar. Eso no es lo que me pasó, lo que les voy a contar, pero es algo que me pasó con el tema del parálisis del sueño. Bueno, en lo que me pasó, que les cuento esta madrugada de 7 a 8 de la mañana, en la Semana Santa, es que no fue una parálisis del sueño, porque fue algo más raro para mí, que es que tenía los ojos cerrados y no podía ver nada. ¿Qué pasa? Yo estaba durmiendo boca abajo, ¿sí? Estaba durmiendo boca abajo y cuestión que recuerdo que no podía mover ninguna parte del cuerpo, ¿sí? Yo quería moverme, pero no podía moverme ninguna parte del cuerpo. ¿Por qué? ¿Qué me empezó a pasar en ese mismo momento en el que yo me quería despertar? ¿Qué me estaba pasando? Empecé a escuchar una voz que venía de menos a más, ¿sí? Una voz que me llamaba la atención, ¿vieron? ¿Por qué? Porque era una voz muy grave, tipo, a ver si la puedo imitar un poco, pero yo la tengo acá en mi cabeza, así que no sé si me va a salir tanto, pero sé que la tengo grabada. Tipo, era como un hola, 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 así. Pero decía mi nombre todo el tiempo. Me empezaba a decir mi nombre, lo empezó a decir, creo que hasta 6 veces lo dijo, literal. Si mal no recuerdo, eran 6 veces o 5. Pero empezó a decir mi nombre, así tipo, mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre, mi nombre, así. Y yo, en cada palabra que decía, mi corazón cada vez latía más. Cada vez latía más, 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 más. Yo decía, no, no puedo moverme, no puedo hacer nada. O sea, son esos sueños de muerte súbita, ¿entienden? Que me podía haber pasado y no me pasó. Pero yo estaba muy asustado, muy aterrado. Pero también siento que esa voz después, fueron segundos literalmente, sentí que se iba alejando. Tipo, cuando se empezó a acercar mucho, de la nada como que sentí como que algo se lo llevó, algo lo sacó de encima de mí. Y ahí es cuando me despierto. Y sentía como, me toqué así el pecho, así literal, y estaba como relajado, como que no estaba tan latiendo tan fuerte. Pero en ese momento sí, en el momento que me estaban hablando sí. Y cuando me despierto no había nada raro, era mi pieza, silencio, oscuridad, ya el sol había salido igualmente. Y abro la puerta y quiero prender la luz. Se cortó la luz. Ni bien me desperté. En el momento en el que me desperté, ustedes entienden, o sea, yo por lo menos lo que siento o lo que sentía en ese momento era, es increíble como cuando baja una mala energía o hay energías em, presentes en un hogar, en un lugar, las luces funcionan como parte de una señal y a veces es todo vibración, todo energía, así, que se mueve y bueno, provocan a veces esto. Se cortó la luz, ni bien me desperté después de ese sueño. Cuando, cuando me despierto después de un rato, vuelve la luz. O sea, literalmente después de un rato. Yo la verdad que no puedo tener una explicación concreta y realista, ¿sí? En el plano material, porque no tiene ningún tipo de sentido hablarlo de un plano terrenal, porque para mí es muy espiritual esto. Y no creo que haya casualidades, son todos causas, y son también causas invisibles que nosotros no vemos. Entonces, ¿cuál fue después el mensaje que yo entendí después de esto que me llenó el alma? De que eso, cuando ustedes recuerdan lo que dije antes, eso que se lo iba alejando de mí. Bueno, yo primeramente identifiqué dos cosas. La voz que me estaba hablando era para mí el diablo, el enemigo. Era algo que yo dije, qué miedo realmente que te digan tu nombre acá, lo sentía en el oído y después algo se lo llevaba. Eso que se lo llevó, para mí fueron ángeles que Dios envió para salvarme la vida. Porque no les puedo explicar, o sea, yo sentía que me estaba muriendo realmente. Sentía que no podía más.
que no podía respirar, no podía moverme, algo sentía que ya me estaba llevando. Yo siento que cuando dormimos, nuestra, nuestra alma se eleva. Bueno, ¿y por qué yo no me podía mover? Porque mi alma todavía no volvió al cuerpo. Entonces, como no volvía al cuerpo, algo me estaba llevando. O sea, en teoría vos después de un sueño podrías levantarte tranquilamente porque tu alma vuelve de forma correcta. Pero cuando eso me quiso llevar, no podía mover el cuerpo, no podía volver porque un cuerpo, no, o sea, para mí es como que no puede funcionar solamente mente y cuerpo, sino que hay algo más, una esencia, un ser espiritual, un alma que hace que funcione. Pero bueno, esto también es un poco mi teoría o lo que yo siento porque no todos vamos a sentir lo mismo y no todos tenemos la misma conclusión. Muchos me van a creer y muchos no me van a creer. Pero es una anécdota, es algo, un testimonio, creo yo también, de que Dios me salvó la vida. De que yo sé que Jesús estuvo ahí para decirme, tranquilo que estoy yo, y que donde hay luz no existe la oscuridad, que estoy yo. Y eso me llenó el alma de realmente saber que Jesús está conmigo siempre y cuando yo abra mi corazón para que Él esté conmigo. Lo mismo te invito a vos, si vos le querés pedir algo, orá, que Él va a estar siempre, siempre para vos y el amor que tiene por todos nosotros es enorme, es un todopoderoso. Así que bueno, te deseo lo mejor de lo mejor. Espero que esta anécdota también te haya generado alguna buena noticia, ¿sí? De que Jesús te puede ayudar muchísimo, ¿sí? Muchísimo para tu vida. Así que bueno, te deseo lo mejor y espero que nos podamos ver en un próximo video si así lo deseas. Un saludo enorme, no olvides de suscribirte, de darle like si te gustó el video y bueno, ahora sí, nos vemos. Chau, chau.